Bien, vamos con el capítulo 27 del libro de Fundamentos de Manufactura Moderna. Vamos a ver lo que es los tratamientos térmicos de los metales. Veremos lo que es el recocido, la formación de martensita en el acero, endurecimiento por precipitación y endurecimiento superficial. Pero primero que todo, ¿qué es el tratamiento térmico? ¿Qué es un tratamiento térmico? ¿Sí? Eh, Son operaciones que ayudan a mejorar las características, ¿sí?, mecánicas y físicas de un metal. ¿Sí? Pueden incrementar su dureza, disminuir su dureza, aumentar su tenacidad, hacerlo más maleable, ¿no? Entonces, es, básicamente esto del tratamiento térmico involucra varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios microestructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que, que el cambio es físico, no químico. En este caso, en un tratamiento térmico, ustedes lo que están haciendo es cambiando la microestructura de un material. En este caso puede ser el acero, el cobre, el aluminio o alguna aleación en específico, ¿no? Y estos cambios surgen o se provocan mediante el calentamiento y enfriamiento del material. Podemos realizar estas operaciones de tratamiento sobre una pieza metálica en varios momentos de una secuencia de manufactura. Por ejemplo, en los videos que yo les puse sobre los procesos de deformación, eh, creo que hay uno en el que se detalla lo que es el proceso de trefilado. Sí. En el trefilado lo que hacemos es alargar eh, una, un cable, por decirlo así, y disminuir su diámetro. Sí. Mediante este proceso, usted va o está deformando material en frío y eso hace que se endurezca el material porque la estructura, la forma del grano, la dirección del grano cambia y eso hace que el material se vuelva frágil. Entonces, ¿qué se hace entre, en el trayecto del proceso? Se ponen cámaras en los que se va haciendo un recocido del material, ¿sí?, para bajarle la dureza y que usted pueda seguir deformando el material. Sí, entonces por eso dice, los tratamientos térmicos se pueden hacer en varios momentos de una secuencia de manufactura. Sí, entonces ese recocido que se le llama es un tratamiento térmico, que usted aumenta la temperatura del material, llega, por ejemplo, si es acero a la zona austenítica, mantiene esa temperatura y esto hace que haya un crecimiento de grano, si el grano microestructuralmente o físicamente hablando, pues está cambiando. Si eso va a hacer que cambie el comportamiento del material, cómo se deslizan eh, por decirlo de una manera, los granos, ¿sí?, al momento de formar. Porque si usted puede agarrar un material súper duro y que usted no puede formarlo, usted no absorberá energía de impacto. Por ejemplo, si usted a una pieza muy dura la golpea con un martillo, puede quebrarse. O al contrario, si usted encuentra una pieza que es muy maleable, no solamente acepta la deformación con un martillo, que usted puede darle con un martillo, con una almadana o con alguna pieza fuerte y usted puede deformarla, ¿no? Porque es tenaz, ¿sí? Bien, entonces en algunos casos el tratamiento se aplica antes del proceso de formado. Por ejemplo, para ablandar el metal y así ayudar a formarlo con más facilidad mientras se encuentra caliente. ¿Qué ejemplo podemos ver claramente? La forja.
Claro, hay forjada en caliente, hay forjado en frío, pero en este caso nos ponen en contexto. El ejemplo sería un forja en caliente. Usted pueda deformar el material, lo calienta y ahí usted puede darle forma más fácilmente. En otros casos, el tratamiento térmico se usa para aliviar los efectos del endurecimiento por deformación que ocurre durante el formado, de manera que el material puede someterse a una deformación posterior. Lo que yo le venía diciendo, en el caso del trefilado, ¿no? Cuando hay un endurecimiento por la deformación, ¿sí? Eh, que está ocurriendo o que ha ocurrido durante el formado. En este caso, el estirado o trefilado de un perfil. En este caso, un perfil circular. De esa manera es que se hacen los cables. Al momento de estirar, pasarlo por un troquel, disminuye su diámetro y obviamente el material a nivel microestructural, el grano va a cambiar su forma, su dirección y su tamaño, ¿no? Esto va a hacer que haya un endurecimiento. Entonces, para que usted pueda seguir deformando ese material, eh, siempre con el proceso, porque son procesos por etapas. O sea, no es que usted va a pasar de tener una pulgada de diámetro a tener un octavo de pulgada de un solo, ¿no? Son por etapas que usted va a ir alargando el material y no solamente eso, disminuyendo su diámetro. Entonces, en cada etapa usted puede tener ese proceso de recocido. Bien, también el tratamiento puede realizarse durante la secuencia de manufactura o casi al terminar esta, ¿no? Para lograr la resistencia y dureza requeridas en el producto terminado. Bien, eh, les voy a poner un ejemplo de estudio de caso en el que eso es necesario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted necesita maquinar, bueno, yo les puse videos también sobre el maquinado, ya sea el proceso de torno, fresa o taladrado. Usted usa herramientas de corte que son aceros de alta resistencia. Son aceros rápidos que le dicen high steel speed, ¿no? O sea, son aceros que usted puede usar para cortar otro acero. Pero ¿qué sucede? Cuando usted tiene piezas que han sido endurecidas, sea por deformación, o sea por oxicorte, por ejemplo. Cuando usted oxicorta un material y lo enfría con agua, que eso es mal hecho, ¿no? O cuando usted ha soldado, tiene un cordón de soldadura o ha rellenado una pieza y usted la enfría con agua, mal hecho, ¿no? Lo que ocurre es que el tamaño del grano, la forma del grano, va a cambiar, se va a endurecer la superficie. Entonces, para que usted pueda procesar ciertos materiales, en este caso, ¿qué es lo que yo haría? Hacerle un recocido a la pieza para bajar la dureza que ha adquirido. O usar una herramienta de corte de mucho mayor resistencia, porque muy seguramente la pieza hará que se fracture, que se quiebre la herramienta de corte, o en este caso pierda su filo de manera rápida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí usted puede hacer un recocido, baja su dureza, bueno, y usted necesita, bueno, que la pieza al final tenga una cierta resistencia. Imagínese que es una pieza que usted va a maquinar, le va a dar forma, y es una pieza que usted va a usar en alguna máquina donde donde la pieza debe tener resistencia al impacto o de repente dureza superficial. ¿Qué hace usted entonces? Al final del proceso, al final de haber procesado la pieza, usted hace lo que es un tratamiento térmico. En este caso puede, para incrementar su resistencia y dureza, hacer un templado, ¿sí? Que es el templado, que es otro tratamiento térmico, ya lo vamos a ver más adelante, que se enfría bruscamente un material y conseguir martensita, que es una de las estructuras más duras del acero. Y bueno, como les digo, eso es para alcanzar ciertos requerimientos, ¿sí? Sea que usted haga una barra un sprocker que le llaman, una rueda dentada, un tornillo sin fin,
una rueda dentada cónica, una cremallera. Tienen que tener ciertas características de dureza, porque se imaginan, son piezas que están sometidas a esfuerzos, a desgastes, a movimientos que, pues, si usted no tiene una pieza adecuada, pues obviamente le va a estar tocando cambiar esa pieza cada rato, porque los dientes se van a desgastar o posiblemente la misma pieza se fracture de repente. ¿Sí? Entonces, para adquirir una alta resistencia, procedemos a darle lo que son tratamientos térmicos. Bien, el recocido, el que yo le decía, bueno, consiste en calentar el metal a una temperatura adecuada. En este caso, bueno, si usted está trabajando con una barra de acero, eso depende del porcentaje de carbono que tenga la barra. Eso se ve en metalurgia. Te entra la gráfica, hierro carbono, y pues según la gráfica usted entra a la zona austenítica y dependiendo del porcentaje o el contenido de carbono, pues usted escogerá la temperatura adecuada. Bien, esta temperatura se tiene que mantener por un tiempo. Puede que usted use un horno eléctrico, de inducción, puede ser un horno de resistencia, horno de gas, qué sé yo. Claro, yo en lo personal, para un tratamiento térmico, usaría un horno de resistencia, porque es más fácil controlar la temperatura. Usted puede mantener una temperatura más estable. En cambio, si usted usa un horno con llama, es como más complicado. Si los hornos de llama directa o para mí son más como orientados a procesos de fundición. Sí, para procesos de fundición sí caen perfecto, pero ya cuando hablamos de tratamientos térmicos, preferentemente, de preferencia, hornos de resistencia o puede ser hornos de inducción. La clave de todo esto es poder controlar la temperatura de forma electrónica. ¿Sí? Bien, eh, después de esto, de este tiempo que usted ha mantenido esa temperatura de recocido, usted lo enfría lentamente. ¿Qué se hace? La pieza se mantiene en el horno y se enfría lentamente. Entonces esto favorece a que haya un crecimiento de grano. Entonces al cambiar la forma del grano, el tamaño del grano, pues las características del material, o sea, las características físicas, mecánicas, serán diferentes. ¿Para qué usamos el recocido? Bueno, se usa para reducir la dureza y fragilidad. Por ejemplo, si usted ha trabajado una pieza en frío, la ha deformado, pues para reducir la dureza y su fragilidad, pues se le hace un recocido. Para alterar la microestructura de manera que puedan obtenerse las propiedades mecánicas deseadas. Bueno, si usted necesita una pieza más dúctil, más tenaz, pues un recocido viene bien. Para ablandar los metales y mejorar su maquinabilidad o formabilidad, lo que yo le venía diciendo. Si usted hace un recocido, pues la dureza disminuye. Usted puede deformar, puede darle más forma a ese material sin que este se falle o se fracture, ¿no? ¿Sí? Porque usted lo vuelve más maquinable, más maleable. El caso que yo le ponía, si usted tiene una pieza que necesita maquinar y no la herramienta de corte, pues no entra. Pues, ¿qué procede? Un recocido. Bajando la dureza, usted ya puede maquinarlo. Sea que usted quiera taladrarlo, meterle la fresa o el torno. Bien, para recristalizar los metales trabajados en frío, ¿sí? Cuando se han sido endurecidos por deformación. Eso de la temperatura de recristalización tiene que ver mucho con la recuperación del grano, ¿sí? El tamaño del grano, porque como le digo, cuando usted deforma un material, pues el grano cambia, ¿sí? Y por lo tanto cambia eh, las características físicas de ese material, mecánicas, ¿sí? Bien,
Y 5, la última, para aliviar los esfuerzos residuales inducidos por los procesos de formado previo. Sí, hay esfuerzos residuales porque se está deformando un material. ¿Sí? Entonces es una manera de liberar esa energía acumulada en el material. Que aunque usted no lo vea, pues están ahí. ¿Sí? Y lo tenemos lo que es el recocido total. Bueno, lo asociamos con metales ferrosos, por lo general aceros al medio y bajo carbono. El proceso implica calentar la aleación hasta la región austenita, seguida de un enfriamiento lento en el horno para producir perlita gruesa. Acuérdense, para llegar a la región de la austenita, debemos tener en cuenta qué porcentaje de carbono tiene la pieza. Por eso vienen lo que son los ensayos de chispa, para saber qué contenido de carbón tiene la pieza. Y bueno, dice, seguida de un enfriamiento lento en el horno. Por lo general los recocidos se harán de esa forma. Usted mantiene la temperatura de recocido y necesita enfriar, pues solo apaga el horno. Y el calor, por cuestión de transferencia de calor, ¿no? El calor escapará del horno muy lentamente. Sí, porque los ladrillos son refractarios, ellos pueden no solamente soportar las altas temperaturas, sino que pueden aislar el calor. Sí. Bien, la normalización implica ciclos similares de calentamiento y recalentamiento, pero las velocidades de enfriamiento son más rápidas. Se permite que el acero se enfríe en aire a temperatura ambiente. Entonces, si usted hiciera un normalizado, pues mantiene la temperatura requerida y según el porcentaje de carbono. Si usted necesita enfriar, pues ¿qué hacen? Solo saca la pieza del horno y deja que se enfríe eh, por un proceso de convección, ¿no? Del aire, ¿no? O sea, viento va enfriando la pieza y este va bajando su temperatura. O sea, usted no lo moja o usted no lo deja dentro del horno. Esta sería la normalización. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso de enfriamiento es más rápido. Entonces, por lo tanto, el grano será distinto. Será más pequeño que un proceso de recocido. ¿Sí? Recordando lo que es la perlita. La perlita es una combinación de... en este caso sería... ¿Cuál era la perlita ahí? Perlita gruesa. Sí, era una combinación de alfa más carburo de hierro, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, esa es la perlita. Una combinación de alfa y carburo de hierro. Eso es la perlita. Cuando es gruesa, dependiendo del enfriamiento, que a qué velocidad se dio, pues puede ser, la perlita puede ser gruesa. Si se enfría un poco más rápido, pues la perlita puede ser fina. En el caso de la normalización es lo que uno obtiene al hacerlo normalizado. Obtiene una perlita más fina, si es diferente la estructura. Ahí vamos a ir viendo en el diagrama. Tenemos un recocido de proceso. Bueno, aquí es lo que le decía de la normalización. El resultado es una perlita fina, con una resistencia y dureza más altas, pero con una ductilidad más baja que el tratamiento de recocido total. O sea, haciendo normalizado, ¿no? Sí, o sea, la perlita es la combinación de alfa más carburo de hierro. ¿O se acuerdan, no? O cementita que le dice. Sí, perlita es la combinación de alfa, que es, sí, que es ferrita, más Fe3C, que es carburo de hierro. Claro, haciendo el normalizado, la perlita es más fina porque el enfriamiento fue más rápido y en el recocido, pues la perlita es gruesa. Esto determina mucho las propiedades mecánicas del material. Bien, cuando realizamos un recocido para permitir trabajos posteriores, pues sobre la pieza, nosotros le llamamos este proceso
o a este tratamiento térmico proceso de recocido o recocido de proceso. ¿Sí? Ahora, cuando realizamos el recocido en toda la pieza, ¿sí? Una pieza que ha sido trabajada en frío, para remover los efectos del endurecimiento por deformación, y esta no va a someterse a ninguna deformación subsecuente, entonces nosotros a este le llamamos recocido. ¿Sí? O sea que usted tiene la pieza que la ha venido deformando y usted ya no va a deformarla ya. Entonces hace un tratamiento térmico que en este caso sería el recocido. ¿Sí? Y si las condiciones de recocido permiten la recuperación total de la estructura de grano original, ¿va? Del metal trabajado en frío, entonces ha ocurrido una recristalización. Es lo que le venía diciendo, pues. Usted recupera la forma y el tamaño del grano original que se perdió debido al trabajo en frío, por la deformación en frío. Entonces, usted ha obtenido una recristalización. Entonces, ¿qué condiciones favorecen la recristalización? Pues una temperatura más alta, un tiempo más largo manteniendo esta situación o esta temperatura y una velocidad más baja de enfriamiento. O sea que entre más elevada sea la temperatura, más tiempo usted mantenga la pieza a esta temperatura y más lentamente la enfríe, pues tendrá un mejor proceso de recristalización. Bien, tenemos el recocido de alivio de esfuerzo. Este recocido se realiza algunas veces solo para aliviar los esfuerzos residuales en la pieza de trabajo causados por los procesos de formado previo. Estos tratamientos, denominados recocido para alivio de esfuerzo, ayudan a reducir la distorsión y las variaciones dimensionales que podían resultar en las piezas que fueron sometidas a esfuerzo. Sí, si usted deformó una pieza, entonces usted procede a hacerle un tratamiento térmico, en este caso un recocido, porque aunque usted no lo vea internamente, la pieza está eh, que fue sometida a esfuerzo, está pues puede variar sus dimensiones, ¿sí? Entonces, eh, nosotros procedemos a hacer un recocido para aliviar esos esfuerzos, ¿sí? Esos esfuerzos que se provocaron por la deformación. Bien, si el proceso de recocido solo permite un retorno parcial a la estructura de grano del estado original, entonces nosotros le denominamos recuperación por recocido o recocido de recuperación. ¿Sí? Si usted no alcanzó a recuperar la estructura original, o sea, 100%, pues es recocido de recuperación. Si usted logró recuperarla completamente, pues ya es un proceso que ocurrió recristalización. Bien, bajo condiciones de enfriamiento rápido, eh, de manera que se evita el equilibrio de la reacción, la austenita se transforma en una fase de no equilibrio llamada martensita, de la formación de martensita. Y que la martensita es una fase dura y frágil que da al acero su capacidad única de endurecerse a valores muy elevados. Esto ocurre cuando usted hace un proceso de tratamiento térmico llamado templado. ¿Sí? Por eso si usted dice, no, voy a templar esta pieza porque no tiene dureza, no tiene la dureza necesaria. Por ejemplo, si usted tiene un rallador, si usted tiene un punzón, se necesita que tenga dureza en la punta. Entonces, ¿qué hace? Calienta la pieza, lo lleva a la zona austenítica de esa temperatura y enfría rápidamente. Entonces, esto evita
que haya un equilibrio en la reacción. Entonces la austenita se transforma de manera rápida a martensita. Y esto hace que el acero tenga mucha dureza. Bien, tenemos lo que es la curva de tiempo, temperatura, transformación o la famosa curva triple T. ¿Sí? Tiempo, temperatura, transformación. La naturaleza de la transformación a martensita podemos entenderla de mejor forma usando la curva de triple T para acero eutectoide. Vamos a ver la gráfica después. Esta curva muestra cómo la velocidad de enfriamiento afecta la transformación de austenita en varias fases posibles. O sea, con esta curva, si la curva triple T, ¿sí? Tiempo, temperatura, transformación, podemos ver cómo la velocidad de enfriamiento afecta el resultado de en lo que se va a transformar la austenita. O sea, de la austenita partimos. Si usted calienta una pieza, dependiendo cómo usted la enfríe, usted puede obtener perlita gruesa, perlita fina, o dependiendo cómo usted la enfríe, puede hacerle un templado, puede hacerle un recocido, puede hacerle un revenido, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, usted puede obtener ciertas características o puede transformar esa austenita a ciertas estructuras. Y estas estructuras le darán al acero ciertas características, ¿sí? Entonces, las fases pueden dividirse en formas alternativas de ferrita y cementita y martensita. Y acuérdense lo que es la ferrita y la cementita, ¿sí? A que es igual. Esa combinación a que es igual, ¿sí? Es perlita, ¿no? Pero hay otras formas, está la vainita. Vamos a ver aquí en el gráfico para que se vea. En esta curva triple T es para una composición de 0.8 de carbono. Si es específica para una barra de acero de 0.80 de carbono. Si esa depende, esa curva depende del porcentaje de carbono. ¿Sí? La forma de esta curva es diferente para otras composiciones. Bien, a velocidades lentas de enfriamiento, la trayectoria pasa a través de la región, lo que indica una transformación en perlita o vainita, que son formas alternativas de mezcla ferrita-carburo, es lo que yo le venía diciendo. La perlita es la combinación de alfa más Fe3C, ¿se acuerda, no? Carburo de hierro o cementita, que es lo mismo, ¿no? Carburo de hierro, cementita y ferrita, que es alfa. Entonces, cuando usted enfría lentamente un material que le está haciendo un tratamiento térmico, usted tiene muchas posibilidades de obtener perlita, fina o gruesa o vainita, ¿sí? Eso depende de cómo usted lo enfríe. Si usted lo enfría en el horno, si el horno eh, está bien aislado, eso va a ayudar mucho, ¿no? Pero vamos a ver aquí. Aquí está la gráfica. No se ve aquí está el cursor. Por ejemplo, esta curva triple T es para una barra de, pues, de acero a carbono de 0.80. Entonces imagínense, usted mantiene a 800 grados acá, sí, Celsius, en la zona austenita, lo que es gamma, ¿se acuerdan? ¿No? Gamma o austenita. Entonces, partiendo de ahí, usted lo tiene en el horno. Dice, bueno, yo quiero enfriar la pieza. Entonces, dependiendo qué tan rápido usted enfríe la pieza, usted obtendrá ciertas estructuras. Posiblemente perlita, puede ser que vainita, ¿sí? Y si usted enfría lo suficientemente rápido, porque aquí está en el eje horizontal, tiempo en segundos, usted evitará esta nariz de la gráfica, esta que se ve aquí. Entonces, al evitar eso, usted muy seguramente, casi seguro que logre o obtenga martensita, lo que es la estructura que habíamos dicho del acero, que es durísima.
¿sí? Es cuando usted logra un templado. Por eso, entre más rápido usted enfría la pieza, puede obtener mayor dureza. ¿Sí? Sea que enfríe con salmuera, sea que enfríe con aceite, con agua helada, con nitrógeno, qué sé yo. ¿Sí? Aquí se ve, martencita. Claro, si usted enfría más lento, puede ser dentro del horno, puede ser a temperatura ambiente, sea como normalizado, sea en recocido, puede usted entrar a lo que es la nariz de la gráfica. Usted puede obtener perlita o puede obtener vainita, ¿sí? Dependiendo cómo usted enfríe, qué tan rápido enfríe, ¿sí? Lo que le venía diciendo, alfa más Fe3C o carburo de hierro o cementita que le llaman, ¿no? Bien, así se lee, por eso se llama gráfica triple T. T de temperatura, T de tiempo y T de transformación por la transformación en la microestructura. Bien, la vainita es una mezcla alternativa de las mismas fases, sí, de alfa más carburo de hierro, ¿sí? Que puede producirse mediante un enfriamiento inicial rápido a una temperatura por encima de la martensita, de manera que se evite la nariz de la curva triple T. Y después de esto viene un enfriamiento más lento para pasar a través de DS, que sería lo que es vainita, ¿no? La vainita tiene una estructura en forma de agujas o plumas que consiste en finas regiones de carburo. ¿Sí? La estructura es muy diferente a la perlita. Sí, acá se ve. Entonces, inicialmente es un enfriamiento rápido. A verlo aquí. No tan rápido como el templado. Y entramos a esta zona. Acá. Editamos esta parte de la nariz. No, para no convertirnos en perlita. Y enfriamos después lentamente. O sea, primero rápido. Acá. Y después lento. Claro, para hacer eso ocupamos hornos en los que usted pueda programarlos, ¿no? O tenga, que sé, unos 2 hornos listos para trabajar la temperatura a conveniencia. Si entonces, lastimosamente, como no recibieron el laboratorio de metalurgia, pues ahí hubiéramos visto las fotos de las metalografías, fotos de vainita, de perlita, hubiéramos visto de mejor forma. Bien, la martensita. Si el enfriamiento ocurre a una velocidad suficientemente rápida, ojo aquí, ¿verdad? La austenita se transforma en martensita. Es lo que le venía diciendo. O sea, esta trayectoria de acá, esta línea punteada. Si usted evitó toda esta zona, no se convertirá ni en perlita ni en vainita, sino en martensita, porque el enfriamiento fue lo suficientemente rápido para evitar esa zona. Entonces, ¿qué es la martensita? Es una fase única que consiste en una solución de hierro, carbono, cuya composición es igual a la de la austenita de donde se deriva. ¿Qué ocurre a veces cuando usted no hace un templado, un proceso de templado adecuado o un tratamiento de templado? ¿Qué puede ocurrir? Eh, que la martensita no se logró, perdón, que la austenita no se logró convertir en martensita completamente. Y que obtenemos lo que algunos llaman austenita retenida. Si no logró hallarse
de manera adecuada el proceso de templado. Entonces, no toda la austenita se convirtió en martensita. Ahí tenemos problemas. Eso es lo que se le llama como austenita retenida. Sí. Ahí después usted ve hace las metodografías y ve las líneas de la austenita. Queda como encerrado. Ahí tendremos que hacer una metodografía para enseñarles. Bien, la estructura cúbica centrada en la cara de la austenita se transforma casi instantáneamente en la estructura tetragonal centrada en el cuerpo, o BCT, de la martensita. Ojo, aquí va. Sin que ocurra el proceso de difusión, el cual está en función del tiempo y es necesario para separar la ferrita y el carburo de hierro en las transformaciones precedentes. O sea, cuando usted hace un templado es tan rápido el enfriamiento que usted no da chance a ese proceso de difusión. ¿Sí? Porque fue tan rápido. ¿Sí? Entonces, ni la ferrita ni el carburo de hierro pueden transformarse ni en perlita ni en vainita, sino que usted pasa de ese punto, evita que se transformen ya sea en perlita o en vainita y obtenemos lo que es la martensita. Por eso es una transformación de no equilibrio. ¿Sí? O sea, usted pasa a esa parte como que la salta, ¿no? Por la velocidad del enfriamiento y usted obtiene lo que es el BCT o una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, que es lo que le da la dureza extrema a ese material o al acero, ¿no? Entonces, esta dureza extrema es consecuencia de la deformación reticular creada por los átomos de carbono atrapados en la estructura BCT, que forman una barrera al deslizamiento. O sea, esta estructura es súper dura, ¿sí? O sea, es muy resistente. Claro, cuando se hacen tratamientos como el templado, una recomendación es hacerle un revenido, que es otro tratamiento, para bajar esa dureza. Por si la dureza es muy extrema o fue tan brusco el tratamiento térmico, hay posibilidad de que la pieza se fracture o se fisure, porque es tan fuerte la tensión o los esfuerzos residuales que puede provocar esa deformación. Entonces, ahí se hace lo que es un revenido, que es volver a calentar la pieza a una temperatura más baja y enfriarla nuevamente. Bien, la dureza del acero al carbono, aquí va, como una función del contenido de carbono en la martensita. Entonces, bueno, esto es dureza Rowell C. Según el porcentaje que usted tenga de carbono, por ejemplo, 0.8, aquí, mire cómo es la dureza de la martensita. Es más de 60 Rowell C. Si fuera 0.2, es casi 40 Rowell C. Entonces, entre más elevado sea el porcentaje de carbono, usted puede obtener mayores durezas. Claro, llega un punto que no es tan grande la mejoría. O sea, de 0.6, miren, es 60, de 0.8, un poquito más de 60. Entonces, si usted quiere una mejores resultados de dureza, pues ya empieza a hacer piezas de aleación, o sea, no solo acero simple, ¿sí? No solo hierro con carbono, sino hierro, carbono más otros materiales aliantes que hacen que la pieza tenga mejores durezas. Bien, tenemos la austenitización, que implica un calentamiento del acero a una temperatura lo suficientemente alta para convertirse entera o de manera parcial en austenita. Eso depende del porcentaje de carbono, como yo les venía diciendo, ¿no? La transformación a austenita implica un cambio de fase que requiere tiempo y calentamiento. Entonces, por ahí
dependiendo qué tan grande sea la pieza, qué tan gruesa o el espesor de la pieza, pues usted ocupará más tiempo para eso. ¿Sí? Bien, el enfriamiento por inmersión implica que el enfriamiento de la austenita sea lo suficientemente rápido para evitar el paso a través de la nariz de la curva triple T, lo que le venía diciendo. La velocidad de enfriamiento depende del medio de inmersión y de la velocidad de transmisión de calor dentro de la pieza del acero. Entonces, esto es importante. Si usted necesita enfriar rápidamente una pieza, pues usted debe escoger bien el medio que usará para enfriarlo. Puede que usted use agua, ¿va? Normal, una tina, meta la pieza y la enfríe. Puede que usted use un chorro de agua, obviamente eso lo va a enfriar más rápido. Puede que usted use nitrógeno, más extremo el enfriamiento. Puede usar salmuera, puede usar aceite. Aceite también forzado, un chorro de aceite. Entonces eso hará que el enfriamiento sea distinto. Ahora bien, dependiendo del tamaño de la pieza, usted deberá usar más de ese material o de ese líquido para enfriar. Porque si va a enfriar una pieza muy grande, no va a usar una tinita con agua, ¿no? Tiene que tener mucha más cantidad de agua. Porque para deshacernos de todo ese calor, ¿no? Es un proceso de transferencia de calor. Bien, ¿qué medios podemos usar? Salmuera, pues, que es el agua salada. Podemos usar agua dulce, agua destilada. Podemos hacer o usar, perdón, aceite destilado, aceite quemado. Podemos usar aire, nitrógeno. Bueno, hay tantas formas de enfriar piezas. Bien, el problema es que mientras más efectivo sea el medio de inmersión en el enfriamiento, es más probable que cause esfuerzos internos, distorsión y grietas en el producto, lo que le venía diciendo. Si usted enfría rápidamente una pieza, entre más brusco, más rápido sea el enfriamiento, usted obtendrá muy buena dureza, pero ahí viene el problema. Esto va a causar esfuerzos internos. Entonces, a futuro, tal vez no inmediato, fisuras en la pieza. La velocidad de transferencia de calor dentro de la pieza depende en gran medida de su masa y geometría. O sea, entre más grande la pieza, pues costará más que se enfríe. Entre más pequeña, pues más rápido se enfriará. ¿Sí? O una forma cúbica grande se enfriará mucho más despacio que una lámina delgada pequeña, ¿cierto? Esto también depende del coeficiente de conductividad térmica de la composición particular, que también es un factor en el flujo de calor en el metal. Y si usted llevan conmigo métodos matemáticos, lo que es la ecuación de calor, es el coeficiente de conductividad térmica. Esto me determina qué tan rápido eh, habrá pues transferencia de calor, ¿no? Sí, porque eso afecta, ¿no? Entonces, bien, si usted hace un tratamiento térmico como el templado, pues, ¿qué recomendación le doy yo? Posteriormente hacerle un revenido para evitar esas distorsiones o grietas. Que por lo general el revenido se hace a temperatura entre 300 y 600 grados Celsius, más o menos. Lo que llaman un revenido en alta temperatura o un revenido en baja temperatura. Usted va a la dureza que alcanzó con el templado sin llegar a hacerle un recocido a la pieza. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que era importante hablar sobre este tema y seguiremos con el complemento.